bienvenidos a este canal, Doctrinas Fundamentales de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver la profecía de Isaías 53. En primer lugar hablaremos hoy del anuncio. El profeta Isaías hace una pregunta referente a un anuncio. En Isaías 53, verso 1. La pregunta dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? En las Sagradas Escrituras se encuentra un anuncio sistemático del Mesías, ya que su tema principal es el Mesías, que significa ungido de Dios, y se refiere al Hijo de Dios, quien vendría a redimir al pueblo de Israel, comprendiendo que la redención es volver a su estado natural, como Dios creó al hombre, sin culpa y condenación a muerte. Lo hizo eterno. De acuerdo a lo mencionado, Dios había anunciado en las Sagradas Escrituras todos los pormenores de su redención a un pueblo escogido, a quien llamó Israel. Y a este pueblo se dirige el profeta haciendo esta pregunta, porque desde un principio Dios se los había anunciado, desde la creación, desde Adán. Luego a través de Abraham les promete que de su descendencia en la carne nacería el Mesías. Y objetivamente le explica a Abraham su redención, con su hijo Isaac, a quien Dios le pide en sacrificio, así como sería sacrificado el Mesías por su pueblo. De la descendencia de Abraham, de su hijo Isaac, nace Jacob, y de Jacob nacen 12 hijos a quienes se les llamó las 12 tribus de Israel. Y de estos 12 hijos de Jacob escoge a Judá para que de su descendencia naciera el Mesías. Y después de unos 700 años antes de nacer el Mesías, Dios le hace esta pregunta a Israel. Pero Israel se atribuye esta profecía. Por tal motivo Dios eterno les pregunta que si ellos hicieron algún anuncio del Mesías. Porque el que desde el principio les ha prometido y anunciado el Mesías es Él. Anuncio que fue transmitido a su generación. Y fue anunciado a su generación en el desierto por Moisés, a quien Dios le levantó como primer juez y gobernador del pueblo de Israel. Y en el desierto Dios hizo pacto con Israel, y no Israel con Dios. Por tal razón Dios le demanda a través del profeta: ¿quién había creído en todo el anuncio que él le hizo? ¿Y sobre quién se manifestó su brazo? Su brazo era muy conocido por Israel, porque a través de su brazo los libertó de muchas batallas. Y su brazo era conocido por el rey David, a quien Dios le hace promesas firmes sobre el Mesías que nacería de la descendencia del rey David. El rey David, descendiente de Judá. Y su brazo se refiere a aquel que ejerce su voluntad, al Mesías prometido. Por tal razón Israel conocía de este anuncio. Pero Dios les pregunta quién lo había creído. De igual forma después que vino el Mesías. En el Evangelio escribe el evangelista Juan, que a pesar que él hizo muchas señales delante de ellos, su pueblo Israel y Judá no creyeron en él. Y así se cumplió la profecía del profeta Isaías 53. Le invitamos para la siguiente entrada de este canal. Seguiremos con esta doctrina de Isaías 53. Si tiene alguna pregunta, estamos a su servicio para responder. Y suscríbase para seguir con estas enseñanzas.